y la oración está a cargo de Priscila. Hola amigos, buenas noches. Muchas bendiciones a todos. Que possamos orar para Deus. Oremos. Senhor Padre, muitas graças pelas nossas vidas, pelas nossa saúde. Senhor Padre, muitas graças pela teu regalo, que é o teu amor em nossas vidas. Que possamos a cada dia, a cada momento em nossas vidas, compreender o teu querer em nossos caminhos. Que possamos ter uma evolução espiritual com as nossas reuniões. E graças, Padre, pela nossa família e pelo teu amor. Que possamos ter mais o teu entendimento, escutando e lendo a tua palavra. Amém. Buenas noches a todos, chicos, muy bienvenidos. Y vamos a empezar este culto, ¿no? Con una alabanza para nuestro Señor. Para eso tenemos un invitado especial desde República Dominicana. Él es el hermano Francisco Familia. Muy buenas noches, hermano. Bienvenido. Muy buenas noches, grupo. ¿Cómo se sienten? Es un placer nuevamente estar con ustedes y compartir alabanzas al Señor a través de este lindo ministerio. Voy a cantar un canto que habla sobre nuestro Dios. Él es nuestro Padre, pero no es nuestro Padre por un día, ni 2 días, ni un mes. Él es nuestro Padre eterno. Para siempre será nuestro Padre. Y podemos contar con Él. Como hijos, podemos contar con Él. Padre eterno. No hay nada ni nadie que pueda compararse a tu gran poder. No hay fuerza ni ciencia que puedan descifrar tu creación, mi rey. Que toda rodilla se doble ante tu grandeza, que todo ser se postre ante tu luz. Padre eterno, poderoso, omnipresente y grandioso, roca eterna, agua viva, sea a ti la adoración, Santo Dios. Porque no hay sangre más pura que pueda lavarnos como la sangre de Cristo Jesús. No hay sangre más pura que la que derramaste en mi favor. No hay gloria más grande que la que demostraste en tu resurrección. Los ángeles alzan su canto a su rey omnipotente. El cielo se viste de eterna luz, pues
sea a ti la oración, Padre eterno, poderoso, Dios omnipresente, grandioso, roca eterna, agua viva, sea a ti la adoración, Santo Dios, Santo Dios, roca eterna, agua viva, la adoración. Francisco, qué lindas canciones, ¿no? La gloria sea para nuestro Señor siempre. Muy encantado de que haya estado con nosotros, por acompañarnos. Deje sus redes sociales aquí para que los chicos lo puedan seguir. Muchas gracias, hermano. Jóvenes, es un placer para mí estar en este grupo de oración. Así veo que se titula Ministerio de Oración. Sí, Jota, creo que así fue que vi el título. He estado otras veces aquí y las veces que he estado solo ha durado 15 minutos, pero esta vez el tema que me han pedido para dar es que se está hablando de Apocalipsis esta semana. Y bueno, yo opté por hablar sobre Apocalipsis 12. Ustedes tienen que entender que es un tema que no es de 15, 20 o 30 minutos, es un poquito más extendido. Así que les pido paciencia porque esta parte de reojo. esta parte de profecía. También se recibiendo a bailar. Esta parte de profecía, pues no me gusta dejar lagunas, ¿sí? Así que vamos a tener una pequeña oración para que entonces iniciemos nuestro tema. Oramos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre desde ahora y para siempre. Gracias, Señor, porque tú nos permites reunirnos como hermanos para así, oh Dios, estar más cerca de ti, hablar contigo por medio de oración y escuchar tu voz por medio de tu santa palabra. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Pedimos en estos momentos que sea tu Santo Espíritu que esté dirigiendo, Dios, tu palabra y que todo lo que se diga aquí podamos comprenderlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Me escuchan bien, verdad? ¿Me escuchan bien? Alguien que responda, por favor. Sí, hermano, sí escuchamos bien. Aquí alguien puso que dure 3 horas. Quiero que... Bueno, cada uno está en su casa, pero no son 3 horas que vamos a durar. Bien, déjenme buscar acá Apocalipsis 12 para que entonces entremos en materia. Aquí tenemos Apocalipsis capítulo 12. Ustedes saben, jóvenes, que el capítulo 12 de Apocalipsis nos muestra el gran conflicto entre el bien y el mal, resumido de manera muy maravillosa, es decir, sorprendente. Aquí nos presenta la lucha desesperada del dragón y sus poderes terrenales contra el pueblo de Dios en sus 2 fases, ¿sí? El judaísmo verdadero y el cristianismo verdadero. El primer versículo nos muestra la iglesia pura de Dios en estas sus 2 fases mediante símbolos de luz. Miren cómo dice el primer verso. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12
estrellas. Recordemos que la palabra de Dios representa a la iglesia como una mujer, ¿sí? Lo bueno es que estoy acá con personas que ya han estudiado bien la Biblia y saben bien esta parte. La iglesia es representada como una mujer. Podemos encontrar eso en Oseas, el capítulo 2, o en 2 de Corintios, el capítulo 11, principalmente el verso 2, que nos da detalles de eso. Entonces, en este capítulo presenta a la mujer pura vestida de luz, es decir, sinónimo de santidad, ¿sí? Justicia y verdad. Es decir, que la iglesia verdadera, unida por fe a Dios, en contraste con la descripción de Apocalipsis 17, ¿sí? Ustedes saben que allá muestra, en ese capítulo, muestra a la mujer ramera vestida con riquezas superficiales, obviamente. Es decir, muestra a la iglesia apóstata unida a la política terrenal. Entonces, la mujer pura está vestida de luz. Quiere decir, dice que el sol que cubre a la mujer ilumina durante el día y es símbolo de la justicia divina. Ustedes recuerdan Malaquías capítulo 4, ¿verdad? El verso 2 que habla sobre esta parte. Entonces, de esta manera, la iglesia pura refleja el rostro de Jesucristo, es decir, su amoroso y misericordioso carácter, ¿sí? La luna debajo de sus pies y las estrellas de su corona iluminan durante la noche. La luna es la representación de las profecías de las sagradas escrituras, ¿sí? Y las 12 estrellas representan el fundamento del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, como también en el Nuevo Testamento. La Biblia nos enseña que Dios es luz. Debemos recordar esa parte. Y es por eso que eso que su iglesia pura representada por la luz, debe reflejar el carácter de Dios y su verdad de noche y de día. Es decir, debe representar el carácter de Dios siempre. Y es por eso que los hijos de Dios son llamados por Jesucristo la luz del mundo. Es decir, que nosotros somos llamados la luz del mundo. Ustedes saben, jóvenes, que los símbolos de la luz utilizados en este primer verso que acabamos de leer nos recuerdan además aquel sueño de José. Ustedes recuerdan ese sueño en el cual su familia representaba Jacob, representaba el sol, su madre Raquel representaba la luna y las 12 estrellas representaban a sus 12 hijos, ¿sí? Ustedes recuerdan ese sueño. Entonces, de esta manera, las 12 estrellas de la corona de la mujer pura representa en primera instancia a las 12 tribus de Israel como base del judaísmo, ¿sí? Y las 12 estrellas representan en segundo lugar también a los 12 apóstoles como base del cristianismo, ¿sí? Entonces, dice el verso 2, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Yo iré detallando cada verso de este capítulo. Cuando dice aquí que la mujer estaba con dolor de parto y sufría en agonía física, decía aquí, ¿verdad que sí? Pero a la vez, con la promesa y la esperanza y la fe del pronto alumbramiento, dice aquí. Entonces, ustedes recuerdan que en la tradición judía, el hecho de estar encinta era una esperanza mesiánica, ¿sí? Recuérdense que el pueblo judío esperaba el advenimiento del Mesías. Estaba por efectuarse la transición del judaísmo verdadero al cristianismo verdadero y de iniciar la era cristiana. Y es por esto que la mujer pura está siendo representada con la luna debajo de sus pies, indicando que el Antiguo Testamento y el judaísmo son el fundamento, mientras que aparece revestida del sol, pues la era evangélica con el Nuevo Testamento y el cristianismo estaba por nacer.
¿sí? Dice aquí los versos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí vemos que aparece el enemigo de la esperanza, ¿sí? Un dragón escarlata menciona, es decir, rojo, ¿sí? Dice que se para frente a la mujer vulnerable, obviamente, que estaba para dar a luz. Y se puso de frente para matar a su hijo tan pronto como naciese, dice el texto. Recuerden que el dragón escarlata tiene doble significado. Por un lado, el dragón es la serpiente antigua, ¿sí? Ustedes recuerdan, que se llama Diablo y Satanás, quien arrastró un tercio de las estrellas, es decir, de los ángeles del cielo, y las echa sobre la tierra, ¿sí? Y por otro lado, nos recuerda inmediatamente a Roma, aquella terrible, espantosa cuarta bestia. Ustedes recuerdan a Daniel 7. Por eso, como mencioné ahorita, estoy hablando con personas que ya han estudiado de profecía. Entonces, representa a esa terrible y espantosa cuarta bestia de Daniel 7, ¿sí? Con sus 10 cuernos, ustedes recuerdan. Entonces, las características de las 3 primeras bestias, ustedes recuerdan el león, el oso, el leopardo, ¿sí? Habían sido absorbidas en la cuarta bestia terrible y espantosa. De esta manera, Roma, la cuarta bestia, asimiló como una esponja sus características paganas. Así fue el dominio en la vida de las 3 bestias anteriores, que habían sido prolongadas en esta cuarta bestia. No sé si me comprenden. Es decir, en ese sentido, forman una unidad, ¿sí? Y si sumamos las cabezas de las 3 bestias, ¿sí? Con la cuarta, por la que fueron asimiladas, podemos ver que tenemos 7 cabezas. Recuérdense que el león que representaba a Babilonia tenía una cabeza. El oso que representaba a Medo-Persia tenía una cabeza. El leopardo que representaba a Grecia tenía 4 cabezas, ¿sí? Ya llevo 6. Y la bestia terrible y espantosa, ¿sí? Que es la cuarta, representa a Roma con una cabeza. Aquí entonces tenemos las 7 cabezas. Así que la segunda aplicación del dragón escarlata es Roma en sus 2 fases. Roma pagana imperial y Roma cristiana papal. Es decir, el diablo obró mediante ese reino. De paso, se ha dicho que el número 7 en la Biblia, todos sabemos que es el número perfecto de Dios. Pero ahora el dragón se presenta justamente con 7 cabezas para aparentar ser milagroso y sobrenatural, ¿sí? Aquí vemos una vez más que cómo el sistema del anticristo imita las cosas divinas, haciéndose pasar por Dios para engañar, ¿sí? Ustedes recuerdan el mismo Pablo cuando lo habla a la gente de Tesalónica, en segunda de Tesalonicenses, ¿sí? Cuando habla del anticristo. Y recuerde también que tanto los césares de aquel tiempo como los papas que los sucedieron fueron adorados, mejor dicho, como dioses, es decir, usurpando el lugar de Dios en este mundo. Pero tenemos que saber que el dragón escarlata no puede imitar el divino carácter del creador, pues el dragón obviamente es cruel, violento y malo. Es decir, el rojo representa la sangre de muchos millones de mártires derramada por ese poder a lo largo de la historia, y ya todos conocemos la historia de aquel tiempo. El versículo nos enseña claramente que el gran dragón escarlata arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo a la tierra.
Es decir, de 3 se trajo una, ¿sí? Este pasaje tiene una doble aplicación. Primero, por un lado, representa al diablo y sus ángeles caídos del gran conflicto cósmico. Y segundo, por otro lado, representa a Roma, que quitó 1/3 de los dirigentes judíos de su época, ¿sí? Entonces, en esta primera aplicación del dragón, vemos que es sin duda, sin lugar a dudas, el mismo Satanás. Es decir, el significado amplio de este pasaje se aplica al mismo Satanás, ¿sí? Al gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, descrito, pues obviamente, detalladamente en los versos 7 y 12 de este mismo capítulo que estamos hablando, ¿sí? Y nos dice que presentan 2 frentes enemigos. Aquí vemos que habla de Miguel, que es Jesús, y sus ángeles, y habla del dragón, que es el diablo, y sus ángeles, ¿sí? El pasaje nos describe al 1/3 de los ángeles celestiales que el diablo engañó mediante sus falsas promesas respecto al futuro, y arrastró consigo del cielo a la tierra, convirtiéndose en lo que hoy nosotros lo conocemos como ángeles caídos, lo conocemos como espíritus inmundos o demonios, ¿sí? Entonces, usted debe recordar que la rebelión de Lucifer comenzó en el cielo y se trasladó a la tierra. Ya todos conocemos lo que habla Ezequiel capítulo 28 y Isaías el capítulo 14. Entonces, sabemos que Jesucristo ganó esa batalla celestial y salió triunfante y victorioso, mientras que los ángeles caídos no prevalecieron y fueron lanzados fuera del cielo. Debemos recordar, jóvenes, también que el conflicto continuó en la tierra cuando Cristo murió en la cruz, ¿sí? El diablo fue derrotado y expulsado definitivamente del cielo, perdiendo su acceso al mismo por siempre, ¿sí? Ustedes recuerdan que él tenía acceso al cielo. Si ustedes leen el libro de Job, cuando dice que un día fueron los hijos de Dios a reunirse con Dios, ¿verdad que sí? Y dentro de ellos estaba Satanás, es decir, que él tenía acceso, pero automáticamente Cristo muere en la cruz. Ya entonces el diablo fue derrotado y fue expulsado definitivamente del cielo. Ya él no tiene parte en esas reuniones. Entonces, en ese contexto, Jesús lo vio caer del cielo como un rayo, ¿sí? Y es interesante mencionar que Jesucristo mismo es representado en la Biblia como un relámpago, ¿sí? En el contexto de su cercano retorno aquí a la tierra. Si nos damos cuenta, este pequeño análisis nos muestra la esencia, mejor dicho, del anticristo, que es siempre imitar a Cristo y haciéndose pasar por él. Y es por eso que el diablo se disfraza como un ángel de luz, ¿sí? Esto lo dice Pablo en 2 Corintios, el capítulo 11, el verso 14. Satanás se viste de ángel de luz, pero la diferencia entre Cristo y Satanás es sumamente abismal. Como rayo, el diablo cayó vertical del cielo a la tierra, mientras que el simbolismo del relámpago de Jesucristo en su retorno es horizontal, ¿sí? Porque dice la palabra de Dios que será del oriente al occidente, ¿sí? Y la segunda aplicación que vemos en el dragón es el reino de Roma, ¿sí? Es decir, el reino romano. El contexto de este pasaje, recuerden que estamos en los versos 3 y 4, enseña que se trata de la persecución romana contra los dirigentes, del pueblo judío antes del nacimiento de Cristo y antes de la era cristiana, ya que la mujer estaba todavía encinta y su hijo Jesucristo todavía no había nacido. Y
tal como en la primera aplicación, estrellas puede representar ángeles celestiales, en esta segunda aplicación, estrellas pueden representar también los hijos de Dios, ya sea como mensajeros de Dios o bajo persecución. Como lo mencioné ahorita, recuerden cuando en Job, cuando menciona que los hijos de Dios van a reunirse con Dios. Entonces, cuando Judea se convirtió en una provincia romana, 60 años antes del nacimiento de Cristo, más o menos, sí, habían tres clases de dirigentes. Ustedes recuerdan que estaban los reyes, estaban los sacerdotes, estaban el Sanedrín, ¿sí? Entonces, un tercio de ellos, de los reyes, fueron quitados por los romanos en su conquista. Y me llama la atención lo que dice el verso 4, cuando dice: y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Sí. En este verso, aquí podemos ver dos aplicaciones. ¿Sí? Vimos mejor dicho, podemos ver las dos aplicaciones que acabo de explicar sobre el dragón. Pues realmente fue el mismo diablo quien deseaba matar a Jesucristo y lo intentó mediante su reino principal. ¿Cuál era su reino principal? Roma. Era un esfuerzo realmente de interés común entre el diablo y Roma, mediante obviamente su representante de la época, Herodes. Y en Roma hizo su mayor esfuerzo diabólico con el fin de destruir al niño Jesús tan pronto como naciese, lo que menciona el verso acá. Entonces, cuando Herodes, ustedes recuerdan cuando Herodes se enteró del nacimiento de Jesús, ordenó que todos los menores de 2 años allá en Belén fueran asesinados en el intento, obviamente, de matar al recién nacido niño Jesús. Pero ya sabemos la historia, Dios intervino mediante un ángel advirtiéndole a José y a María para que huyesen con su recién nacido a Egipto con el fin de escapar de la muerte. ¿Sí? Aquí vemos cómo todo esto, de toda esta parte que he mencionado, cómo se ha cumplido en la profecía. Entonces, el verso 5, ¿sí? Nos muestra acá vamos a decir que nos resume la vida, la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo al cielo, como también su reino celestial. Mira lo que dice el verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Qué quiere decir cuando dice arrebatado para Dios y para su trono? Recuérdense de cuando Jesucristo tenía la edad de 33 años, esa parte, no recuerdo, pero creo que 33, sí. El diablo en Roma, obviamente su fiel aliado, alcanzaron finalmente su objetivo de asesinar al Señor Jesucristo, ¿sí? Y fue mediante la administración política del Imperio Romano, durante el gobierno de Poncio Pilato, que era el gobernador de Judea de aquella época, y de Herodes, el tetrarca, que era de Galilea, ¿sí? Entonces, vimos cómo ellos asesinaron finalmente a Jesús en la cruz del Calvario. Una vez muerto, Jesucristo fue arrebatado para Dios y para su trono, como acabamos de leer acá en el verso 5. Y uno de los tantos textos en la Biblia que describen el evento cuando Jesucristo realmente se sentó a la diestra de su Padre en el cielo, lo menciona en Apocalipsis 3:21. Todos nos sabemos ese texto que dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Sí? Aquí vemos que sí, realmente Jesús subió al trono al lado del Padre. Entonces,
Cuando habla de la vara de hierro, es ahí donde en el trono celestial, donde Jesucristo reina con esa mencionada vara de hierro. En el mismo Antiguo Testamento ya lo había profetizado de que el Mesías iba a regir, o regirá, vamos a decirlo así, con vara de hierro en las naciones. Miren lo que dice Salmos capítulo 2, los versos 7 al 9. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, aquí está, como vasija de alfarero, los desmenuzarás, ¿sí? Y el Nuevo Testamento confirma que se trata exclusivamente de Jesucristo. Y esto lo encontramos en el mismo Apocalipsis, solo que esta vez en el capítulo 19, los versos 13, 15 y 16, que dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro, ¿sí? Aquí está. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sí? Aquí vemos que aquí lo confirma. ¿Quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Pues Cristo Jesús. Continuando con el texto, dice los versos 7 al 11. Aquí ya vamos más rápido. Son 17 versos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Antes de seguir leyendo el texto acá, ya vimos cómo esa profecía de Apocalipsis 12, cómo ya se han cumplido el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, etcétera, etcétera. Y vamos a ver entonces esta parte del verso 7 hasta el 11. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Sí? Aquí vemos dos fases de la persecución. Primero vemos la gran ira de Satanás. Vemos la gran ira de Satanás que se manifestó en las persecuciones que llevó adelante mediante su poder principal, Roma, como ya lo hemos mencionado, contra la mujer pura, ¿sí? La que leímos en el verso 1. Es decir, la iglesia o el pueblo verdadero de Dios en sus dos fases. El siguiente verso, ¿sí? Que es el 13, nos dice lo siguiente. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Sí? Aquí vemos en este texto que la ira se desataba contra el judaísmo, pues describe la persecución contra la mujer que había engendrado a Jesucristo, ¿sí? Es decir, la terrible, espantosa bestia fue lo que Roma, como había mencionado, fue la que hizo con los judíos el desastre. Es decir, asesinaron al Mesías,
Y después del Mesías, como todos conocemos ya la historia, en el año 70 después de Cristo, ustedes saben que la misma tropa de Roma, bajo el comando del general Tito, ellos destruyeron la ciudad de Jerusalén, destruyeron el templo y mataron más de millones de judíos. Es decir, de ahí la nación hebrea realmente fue dispersada a todo el mundo, ¿sí? Las persecuciones contra los judíos por parte de Roma se manifestaron en diferentes lugares de ese imperio. Y con razón, Jesús pudo identificar a ese poder como el enemigo, ¿sí? Y el desolador, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice aquí esta parte que Dios sustenta a su pueblo durante los 1260 años en el desierto? ¿Sí? Dice que el verso 14, es que lo menciona, dice, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí vemos en la segunda fase de la persecución del poder romano contra la mujer, que esta vez fue contra el cristianismo puro, ¿sí? Muchas veces relacionado con el judaísmo por su lealtad hacia los 10 mandamientos de Dios, que incluyen el día de descanso bíblico del cuarto mandamiento, el sábado. Y ustedes ven que yo salté el verso 6 de este capítulo, y es porque el verso 6 describe la misma situación de la siguiente manera. Aquí en el 14 vimos tiempos y la mitad de un tiempo. El verso 6, miren lo que dice. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Estos dos versículos, como ustedes pueden ver, nos presentan 4 detalles que necesitamos entenderlo. Primero dice los 1260 días, que es lo mismo que los 3 tiempos y medios. Nos presenta el desierto. Dice también que tiene el sustento divino, ¿sí? Y menciona la serpiente. Entonces, esos 1200 años, Dios presenta acá nuevamente los sinónimos del tiempo profético de la soberanía romana papal medieval. Ustedes recuerdan que a partir del 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo, sí, esto aquí fueron que se cumplieron estos 1200 años. Usted calcula desde el 538 hasta el 1798, entonces le va a dar los 1200 años que presenta acá la profecía. Ustedes saben que fueron tiempos difíciles. Entonces, aquí como mencioné el desierto, aquí la mujer huye al desierto durante ese tiempo, ¿sí? Durante el tiempo de los 1260 años o 3 años o 3 tiempos y medio. Para que ustedes tengan una idea de 3 tiempos y medio, tiempo equivale a un año, bíblicamente son 360 días. Tiempos equivale a 2 años. Usted calcula 300 por 2, creo que son 720. Y medio tiempo es 360 entre 2, serían creo que 180. Si usted suma 360 más 720 más 180, tiene que darle 1260 días. Yo lo voy a calcular ahora mismo aquí. 360 más 720 más 180. Efectivamente, no sé si se ve ahí, 1260 días. Todavía mi cerebro está bueno. Claro, lo he estudiado mucho
esta parte, por eso me hice ese cálculo. Pero aquí vemos que estos tiempos es, cuando habla de que la mujer huyó al desierto durante ese lapso, ¿verdad que sí? Habla de ese tiempo, de los 1260 años. No es sencillo realmente sobrevivir en el desierto. Recuerde que el desierto, bíblicamente hablando, es un lugar de dificultad, de tentación y de prueba. Recuérdense que allí fue tentado Jesús. Pero también es símbolo de soledad, aislamiento, tal vez de las miradas públicas o un lugar de ocultamiento de los enemigos. ¿Sí? Ya conocemos historias de personas que se habían escondido en el desierto. Entonces, los cristianos de ese periodo de tiempo tuvieron que adorar a Dios en lugares secretos, en rincones ocultos de los valles y en las montañas. Es decir, en este contexto, debemos saber que la soberanía papal en la Europa medieval de los 1260 años es descrita como la fase del desierto para el pueblo perseguido, ¿sí? Entonces, cuando el texto menciona el sustento divino, hermanos, que Dios no abandona a su mujer pura en esa fase tan difícil. Al contrario, Él la sustenta durante ese periodo de prueba y persecución. Él preparó un lugar para ella para que no sea destruida por completo y pueda sobrevivir, obviamente. Y es por eso que la mujer recibió, dice aquí el texto, las dos alas de la gran águila, ¿sí? Para que volase delante de la serpiente. Tenemos que saber también que alas de águila son un símbolo de la protección divina. Tenemos que tener eso en cuenta. Dios es representado en la Biblia como la gran águila, ¿sí? Ustedes recuerdan Deuteronomio, lo menciona en el capítulo 32, ¿sí? Y sobre alas de águila, ya había entonces sacado una vez a su pueblo en la primera fase de la mujer, ¿sí? Es decir, en la del judaísmo, cuando lo sacó de Egipto al desierto tras las 10 plagas de esa época. Dice la palabra de Dios en Éxodo 19:4. Recuerdan que vosotros visteis que lo hice, viste que lo hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Más o menos Éxodo 19:4. Es decir, que ya una vez Dios lo hizo, ¿sí? Entonces, es bueno destacar que cuando el diablo quiso destruir al niño Jesús mediante Roma, Dios también lo sacó y lo dio a Egipto, es decir, al desierto, para que sobreviva. Recuérdense que lo mencioné ahorita cuando dije que el ángel intervino y le habló a José para que entonces se llevara al niño a Egipto para no ser asesinado por la orden que mandó dar Herodes. Entonces, la serpiente, que son 9:04, así que tengo 30 minutos, ya voy por 30 minutos, casi. La serpiente, es decir, debemos saber que la serpiente es un poder usurpador y perseguidor medieval. Es decir, Roma en su segunda fase como sistema papal del Vaticano. Y es descrito ahora por Dios como la serpiente. Pues dice aquí el texto claramente que la mujer tuvo que huir delante de la serpiente al desierto. Y sabemos que este mismo capítulo identifica en el verso 9 al diablo como la serpiente antigua. Entonces, el dragón es a la vez el diablo y a la vez Roma. Ahora vemos de la misma manera que la serpiente es a la vez el diablo y a la vez también Roma. Solo que hay una diferencia de que Dios nos presenta ese pasaje más o menos, ¿cómo puedo decir? Bueno, nos lo presenta una parte como dragón
y una parte como serpiente. Lo que solo es que debemos saber que Satanás es a la vez el dragón y a la vez la serpiente, ¿sí? Pero si hablamos de las dos fases de Roma, que son ambas controladas por el mismo Satanás detrás del escenario, ustedes lo saben, el dragón se aplica principalmente a la primera fase, pagana imperial, que fue la Roma imperial pagana, ¿verdad que sí? ¿Recuerdan? Y se aplica a la serpiente a la segunda fase, que es a la Roma cristiana papal. Entonces, de esta manera, la palabra de Dios nos presenta nuevamente la transición de Roma en sus dos fases. Y así como el dragón, mediante la Roma pagana, el diablo persiguió primero a la mujer que dio a luz al hijo varón, es decir, el judaísmo, ¿sí? Y después, como serpiente, mediante Roma papal, a la mujer que tuvo que huir al desierto durante los 1260 años. Recuerden que les mencioné que del 538 hasta 1798 da ese cálculo de esos años, ¿sí? Entonces, la serpiente, mediante Roma papal, persiguió a la mujer durante esa época de esa soberanía papal, es decir, al cristianismo puro, ¿sí? Entonces, el verdadero judaísmo es el verdadero cristianismo y viceversa. Además, ya podemos ver que la cuarta bestia, que es Roma, aunque cambió de forma de pagana a papal, ¿sí? A cristiano, sufriendo esa transacción, también siempre ha sido la misma bestia, ¿sí? Entonces, esto significa que el diablo ha estado siempre con sus poderes terrenales detrás del verdadero pueblo de Dios. Entonces, cuando dice que la tierra ayuda a la mujer, que son los versos, ya estoy terminando, ya vamos por el verso 15, son 17 versos, dice el verso 15 y 16, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Aquí vemos que realmente este versículo presenta las armas que la serpiente utiliza para destruir a la mujer e introduce un nuevo actor que entra en el escenario de este gran conflicto, trayendo esperanza a la mujer, ¿sí? Entonces, cuando habla de agua como río, dice que la serpiente arroja de su boca agua como un río para arrastrar con ella a la mujer. Ya nosotros conocemos el simbolismo del agua. Recuerden que el agua es sinónimo de muchedumbres. Y aquí la palabra de Dios nos presenta el hecho que el papado intentó durante los 1260 años, que ya lo hemos mencionado, de su soberanía, ahogar al cristianismo puro mediante sus persecuciones que dieron como resultado millones de mártires. Todos conocemos esa historia de la Santa Inquisición. No sé por qué se le llama santa, pero Santa Inquisición, donde millones de cristianos murieron a manos de la soberanía papal. Cuando menciona el veneno de la serpiente, este texto, me gusta porque Dios realmente es detallista. El hecho de que el agua parece como maligno para destruir a la mujer, salió de la boca de la serpiente, insinúan además ese veneno de la serpiente, tal como la boca de la serpiente antigua en el jardín del Edén. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando salió a engañar con falsas, vamos a decirlo así, con falsas doctrinas opuestas a lo que Dios le había mencionado a ellos.
¿sí? La serpiente desde el principio ha sido engañador. Y lo mismo ocurre aquí, nuevamente, de lo que menciona el texto. El papado utiliza sus falsas doctrinas y sus enseñanzas religiosas, es decir, sus engaños, mejor dicho, religiosos, contraria a la palabra de Dios, para inundar y envenenar a la mujer pura con el propósito de arrastrarla, ¿sí? Destruirla y ahogarla en el error, ¿sí? Tenemos que tener esta parte bien claro. Y de esta manera, este sistema, ¿sí? Recuerda que es un sistema, engañó y corrompió a las naciones durante siglos, bastante, ¿sí? Entonces, debemos recordar las tradiciones humanas del romanismo y esas falsas interpretaciones proféticas que a veces mencionan por ahí del futurismo, ¿cómo se llama la otra? Preterismo, ¿sí? De esos que son los jesuitas de la contrarreforma, ¿sí? Recuerden que nosotros estudiamos la profecía por medio a las historias, ¿sí? Nosotros somos de los que, ¿cómo te decimos? Los historiadores, así. No vemos la profecía como algo que está para el futuro, ¿sí? O algo que ya sucedió, sino que las profecías se van cumpliendo, como ya lo he detallado en el capítulo 12, como todo se ha cumplido. Entonces, nosotros, por medio a lo que vemos a lo que ha pasado en la historia, vemos entonces cómo realmente todas estas profecías han pasado. Es decir, la manera de nosotros creer realmente lo que nos presenta la palabra de Dios es, primero, porque es palabra inspirada por Dios, y segundo, porque podemos ver todo lo cumplido en las historias que ya conocemos de Roma, la misma historia de Jesús en los evangelios, etcétera, etcétera. Entonces, la misma tierra que dice acá que ayuda a la mujer, este detalle significa que trae esperanza. ¿Sí? Cuando dice que la tierra ayuda a la mujer, es un detalle realmente que trae esperanza. Pues la mujer, recuerden que mencioné ahorita, cuando digo mujeres, porque obviamente el texto menciona mujer, pero recuerden que mujer bíblicamente significa iglesia, ¿sí? Entonces, la mujer perseguida recibe una ayuda repentina. Es decir, Dios provee un lugar especial, dice la tierra, donde la mujer pudo huir de la serpiente romana, y se puede decir que América, después que fue descubierta en el año 1492, desde la perspectiva de los europeos, ¿sí? 25 años antes del inicio de esa reforma protestante, que la inició, ustedes saben, se inició con Martín Lutero en el 1517, más o menos por ahí. Es decir, la reforma protestante desencadenó la Inquisición papal con su máxima furia. Es decir, para aquel entonces en Europa ya se había difundido la noticia del Nuevo Mundo. Sí, los perseguidos protestantes huyeron a la Norteamérica, donde ellos emigraron y formaron lo que luego se conoció como los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, un país que uno lo ve como un país de libertad religiosa, donde se respetaban las creencias. Es decir, fue una aplicación adicional de la tierra que ayudó a la mujer, ¿sí? Y es esta, gracias a la reforma protestante, que hubo bastante suelo protestante para así absorber la furia papal y quitar su poder de dañar a la iglesia, ¿sí? Cuando Dios había liberado a los hebreos, su pueblo de la primera fase, sacándolos del desierto de Egipto, le proveyó alimento físico, ¿sí? Le proveyó maná, y
le proveyó alimento espiritual, sus 10 mandamientos. Y entonces destruyó a los perseguidores. Y algo parecido con su pueblo de la segunda fase, es decir, el cristianismo puro, durante esos años de los 1260 años de la soberanía papal, también a ellos les dio refugio y sustentó físico y espiritualmente, ¿sí? Y les proveyó un lugar de escape y le permitió que el poder papal recibiera un duro golpe durante la Revolución Francesa. Ustedes recuerdan la Revolución Francesa, cuando el Papa Pío VI fue exiliado y en el exilio, pues él murió. No recuerdo el nombre se me fue el nombre de aquellos que agarraron al Papa. En general advertir algo así, no recuerdo. Pero todos conocemos esa parte de la Revolución Francesa. Y por último, que es el verso 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hermanos, finalmente aquí nos muestra el esfuerzo diabólico antes del retorno de Jesucristo de extinguir una vez más a la mujer. ¿Sí? Claramente dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Es decir, que Satanás, una vez más, mediante Roma, en su segunda fase papal, se llenará nuevamente de una ira especial contra la mujer, es decir, contra la iglesia cristiana pura, parecida a la que ya mencionamos anteriormente. ¿Sí? Recuérdense que anteriormente en la fase en el tiempo, mejor dicho, de los 1260 años, la mujer fue perseguida. Y una vez más, el diablo va a hacer lo mismo, solo que esta vez ya con el último, como menciona aquí, el último remanente. Aquí vemos que dice contra el resto de la descendencia. Tiene dos características. Aquí vemos que en primer lugar se destaca de que guardan los mandamientos de Dios. ¿Sí? Es decir, esto lo podemos ver también confirmado en el mismo Apocalipsis 14:12. Todos conocemos lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y en segundo lugar, aquí dice que el remanente se destaca por tener el testimonio de Jesucristo. Es decir, el testimonio de Jesucristo, según Apocalipsis 19:10, es el espíritu de la profecía. Es decir, que en este segundo detalle nos muestra que el remanente tiene en su seno el don profético. Es decir, el hecho que el remanente tenga el testimonio de Jesucristo confirma además que se trata de la segunda fase de la mujer, es decir, del cristianismo puro, pues el judaísmo desafortunadamente no cree en Jesucristo como el Mesías. ¿Sí? Entonces, este Apocalipsis, este verso, mejor dicho, de Apocalipsis 12, el verso 17, nos presenta el último estallido del gran conflicto entre el bien y el mal aquí en la tierra. Vimos como ya todo se ha cumplido, ¿sí? Como mencioné ahorita, el nacimiento de Jesús, el asesinato de Jesús en la cruz, etcétera, etcétera, la ascensión de Jesús. ¿Está? Vimos cómo la iglesia fue perseguida, vimos la gran batalla que hubo en el cielo con Miguel y el diablo. Vimos también cómo la mujer fue perseguida, la iglesia fue perseguida en los 1260 años de la soberanía papal, ¿sí? En su primera fase. Y ahora vemos cómo una vez más que esta parte
no está muy lejano para cumplirse, pero vemos cómo el diablo una vez más se va a airar, ¿sí? Y va a hacer guerra con aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos de Dios? Bueno, estos son los mandamientos que están en Éxodo 20. Y eso incluye el cuarto mandamiento, el día sábado. Todo el que guarde esos mandamientos, claro, con la ayuda de Dios y tenga el testimonio de Jesucristo, pues sabe que tiene que dar muchas rodillas, porque Satanás se ha de airar con ese remanente. Recuerden que menciona que es un remanente. Así que, jóvenes, debemos estar alertas. Sí, en alertas tenemos que estar. Es decir, debemos estar firmes y seguir orando, porque realmente vienen cosas más difíciles, ¿sí? Como dice Eclesiastés, creo que está en el verso 1, no recuerdo, todo se repite, ¿sí? Todo se repite. Y recuerden que, no sé si ya han dado el Apocalipsis 13, pero recuérdense de que ese sistema tuvo una herida mortal cuando mencioné en el 1798, tuvo una herida mortal, pero esa herida no fue de muerte, esa herida va a sanar y ya está sanando. Por eso menciono lo del Apocalipsis 12, 17, ¿sí? El dragón se va a llenar de ira, Satanás una vez más vuelve a perseguir al pueblo de Dios, pero esta vez sabiendo ya que le queda poco tiempo. Por lo tanto, les exhorto, queridos jóvenes, que sigan orando, que pidan fortaleza a Dios para que así en Cristo Jesús podamos vencer las tentaciones y pues podamos entonces alcanzar salvación y vida eterna. Todos aquí queremos realmente que nos den la corona de vida eterna, pero para poder obtener esa corona de vida eterna tenemos que vencer. Hay un texto para terminar con el mismo Apocalipsis 22, el verso creo que 17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga. Y oigan acá, es una condición. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dice claramente, el que quiera. Esperemos, queridos hermanos, que todos los que estemos aquí podamos querer tomar de esa agua de vida, para que así podamos obtener la salvación y vida eterna en Cristo Jesús.